Aleluya. Hallelujah. Dios es bueno. God is ¿Puede good. levantar su mano derecha conmigo? Can you raise your right hand with me? Padre, te damos muchas gracias Father, we thank you so porque much podemos exponer nuestra vida y corazón a tu palabra. because we can expose our word and heart to your word. Estamos listos, Señor, We are ready, God, porque tu palabra es la única que nos alimenta. because your word is the only one that feeds us. Te damos gracias por tu alimento, We thank you por tu esperanza for your hope y por la vida que es tu palabra. and for the life that your word En el is. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Tome su lugar, por favor. You may be seated. ¿Cuántas cosas han sucedido en este 2020 que usted no tenía en su agenda? How many things have happened in this 2020 that you weren't counting on? Como creyentes no entendemos, o nosotros entendemos que hay acontecimientos que nos pueden sacudir. As believers, we believe there are situations that can shake us up. Y que si hemos sido sacudidos, ¿verdad que sí? And we've been shaken up, haven't we? Para agregar a todos los acontecimientos de este 2020, To add on to all of the occurrences that have happened in this 2020, y 2020 quiere decir visión perfecta. and 2020 means perfect vision, ¿Cómo le está yendo con su visión perfecta? how is your perfect vision coming out? Ajá. ¿Se recuerda que nuestro pastor nos habló que este 2020, ¿verdad? Visión perfecta. Remember our pastor talked about this year having perfect vision? Para agregar a todo lo que ha pasado este año, To add on to everything that's happened this year, este es un año de elecciones presidenciales. this is an election year. En este año 2020, año de visión perfecta, In this year, 2020, the year of perfect vision, la pregunta para la iglesia es esta: the question for the church is this: ¿dónde está tu visión enfocada? where is your vision focused on? Porque ciertamente vamos a encontrar muchas distracciones, Because surely we're going to find a lot of distractions, disturbios civiles, civil disruptions, manifestaciones, manifestations, descontento social, social discontent, económico, economically, familiar, family, protestas acompañadas de saqueos, protests followed by Looting. Destrucción de propiedades. destruction of property. Y la retórica que uno escucha, la retórica política que uno escucha en la televisión, en la radio, por las vías de comunicación, And everything we hear politically through social media and through all those outlets deja mucho que desear y puede provocar enojo en nosotros. can leave a lot of anger in us. Les pregunto, I can ask you, ¿a cuántos les molesta escuchar cómo se habla en cuanto a la política? how many of you get bothered when it's talked about politics? ¿O a usted no le importa? Or does it just not matter? ¿Le molesta o no le molesta? Does it bother you or does it ¿Le not bother llega you? o no le llega? Does it get to you or does it not get Sí to nos you? llega. It does get to us. Y aparte de todo esto, And beside all of this, se nos agrega una pandemia este año. a pandemic is added on. ¿Qué más, Señor? What else, God? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Y pensando en esto, en todo esto, And thinking about all of this, yo sé que hoy debíamos de haber comenzado con a ir hacia otro nivel de gratitud. I know today we should have started with our series, Another Level of Gratitude. Pero vamos a permitir que Jonathan comience el otro domingo con ese tema. But we're going to let Jonathan start with that next Sunday. Porque el Señor ha hablado a mi vida para que este día nosotros hablemos a un tema que el Señor puso en mí. Because today I want to speak about a topic that God put in my heart. En tiempos como este, In times like these, en tiempos como este, in times like ¿cuál debe this, ser la actitud de la iglesia? what should be the attitude of the church? ¿Cómo nosotros debemos de responder y cuál debe ser nuestra posición ante la política? How should we respond and what should be our position towards politics? Cuando usted oye la palabra política, le puede provocar muchas cosas.
When you hear the word politics, it could probably provoke a lot of things. Y yo no sé si usted junto conmigo ha dicho, yo detesto la política. And I don't know if you have said with me, I detest politics. A mí no me gusta la política. I don't like politics. Y entonces yo me puse a buscar qué quiere decir esa palabrita. So then I started looking, what does that word mean? So, la palabra política The word politics viene del griego polis, que significa cómo grupos de humanos organizan sus asuntos. the word politics comes from the Greek word polis, which refers to political entities governed by a body of citizens. También significa, es una ciencia. It's a science. La política es una ciencia. Politics is a science. So, es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. So it's the science that deals with the government and organization of human society. Es una actividad, It's an activity. es una ciencia, It's a science. es un grupo de humanos que se organizan para gobernarse. It's a group of humans that get together to organize. Muchos evangélicos no les gusta esto. Many evangelicals don't like this. No dudo que alguno esté pensando por qué la pastora va a hablar de política ahora desde el púlpito. I don't doubt that some of you are thinking, why is the pastor going to talk about politics from the pulpit today? Lo que yo quiero es que nosotros recibamos que la política no es mala ni pecado. What I want us to receive today is that politics isn't bad and it's not evil or sin. Corazón del hombre es el que es malo y pecador. The heart of man is what's evil and sinful. No es la ciencia, It is not the science of it. es la persona. It's the person. El corazón del problema es el corazón. The heart of the problem is the heart. Entonces no podemos nosotros como iglesia cerrarnos, no quiero oír, no quiero hablar. So as a church, we cannot close ourselves up and say, I don't want to hear. I don't want to Tenemos listen. que tomar una posición. We must take a position Evitarla no es bueno. to Evitarla, avoid it, avoid it. no, It's not good. ese no es el remedio. That's not the remedy. Dejarnos envolver por la manera como piensa el mundo To allow us to get involved in how the world thinks tampoco es la respuesta. is also not the answer. ¿Deben los cristianos votar? Should Christians vote? Debemos los cristianos votar. We should vote. Los que podemos votar, debemos votar. Those of us who can vote, we should vote. Los que somos ciudadanos americanos debemos de votar. Those of us who are American citizens should vote. Nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios pone en nuestras manos. We are ambassadors of everything that God places in our hands. Es una parte importante en nuestra vida. It's a very important part of our So, life. usted me preguntará, pastora, ¿usted ya votó? So you might ask me, Pastor, have you voted? Mi esposo y yo el siguiente día que se abrieron las votaciones primarias o early voting, nosotros fuimos a votar. My husband and I, the next day, once early voting started, we went to go vote. Como cristianos nosotros debemos de aplicar lo que la Biblia dice a nuestra ciudadanía en esta tierra. As Christians, we should apply what our citizenship is on this earth. Tenemos que usar discernimiento, oración, sabiduría, We must use discernment, wisdom, understanding and understanding, y dejar lugar para el desacuerdo. and leave space for disagreement. No todos en su familia creen como usted. Not everybody in your family believes like No you do. todos en esta iglesia creemos igual. Not everybody in this church believes Estoy hablando the de la same. política, ¿ok? I'm talking about politics. No trate de ponerle el candidato, como dice mi esposo, su gallo, su candidato, el que usted cree que debe ser el presidente, a otra persona, a su familia. No trate de metérselo a la fuerza. Don't try to force your other family on the candidate that you're believing in. Usted debe respetar cómo piensa esa persona. You should respect how that person thinks. Aunque usted crea que está mal, usted debe respetar eso. Even if you think that it's wrong, you should Y esa respect persona that. debe respetarlo a usted, aunque piense que usted está mal. And that person should respect you if they believe your candidate Pero is wrong. como creyentes nosotros nos basamos en lo que la Biblia dice. But as a believer, we base ourselves off of what the word Esta says. debe ser nuestra guía. This should be our guide. Ninguno de los dos candidatos para presidente ahorita representan verdaderamente o perfectamente a los cristianos. Ninguno de los dos. None of the two representatives really simplify or really show a true Christian.
Sus plataformas políticas nos permiten hacer juicios minuciosos respecto a quién apoyaremos. Their political platforms allow us to Nos permiten hacer juicio minucioso, to make a judgment, make a judgment ajá, a quién nosotros vamos a apoyar. in whom we are going to support. Pero los cristianos, número uno, estamos llamados a honrar a Dios. But Christians, number one, are called to Número honor uno. God. Number one, Debemos de honrar a Dios. we should honor God. Yo les aconsejo, I advise you, como pastor, as a pastor, bajo la autoridad de la palabra, under the authority of the word, que no permita usted que esto traiga pleito entre su familia. that you not allow this to bring arguments among your family. Evite hablar como habla el mundo de estos candidatos. Try not to speak like the world speaks No about these hable, candidates. no hable mal, no llame a la gente con apodos, ni sobrenombres, ni cosas que degradan a esa persona. Don't call them nicknames or things that devalue that person. Usted no es como el mundo. You are not like the world. Nosotros somos la sal de la tierra. We are the salt of the world. Y si no tenemos algo bueno que decir, mejor no lo digamos. And if we don't have anything good to say, just don't say it. Si alguien le pregunta, If somebody asks you, dígale, yo estoy orando por esta nación. tell them, I'm praying for this nation. Porque si usted no puede ir a votar Because if you can't go vote aquí en la tierra, here on earth, usted puede votar en el cielo you could vote in heaven a través de su oración y su intercesión. through your prayer and intercession. Usted no puede decir, a mí no me importa quién quede. You can't say, I don't care who's left. Yo soy mexicano, I'm Mexican. pero usted no vive en México. But you don't live in Mexico. Usted está aquí You are here. y todo nos llega a la casa. And everything gets to the house. Todo nos afecta. It affects everyone. Por eso debemos de orar. This is why we should Lo pray. que mejor podemos hacer es orar. The best thing we could do is pray. So, 1 Timoteo 2, 1 y 3. So 1 Timothy chapter 2 verses 1 Necesito through 3. leerles esto para que usted entienda lo que la Biblia habla de esto que estoy hablando. I need to read this so that you can understand what the Bible says about this. Dice el apóstol Pablo: The Apostle Paul says this. exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres? For how many men? Por todos. For all. Dice, por los reyes. Repeat after me. Por los It reyes. says for the kings, Por los que tienen autoridad. for those in authority, Para que podamos vivir quietamente so that we can live still en esta tierra, on this earth en toda piedad, in all godliness, godliness piedad y honestidad. and honesty. Y el versículo 3 dice, And verse 3 esto says, es bueno y agradable delante de Dios. this is good and pleases God. Que nosotros oremos por los candidatos y sus familias, esto es bueno delante de Dios. That we pray for our candidates and their families. This pleases God. Y por último, Jeremías 29:7 And lastly, Jeremiah 29:7. dice la palabra del Señor: The word of God says, procurad la paz de la ciudad a la cual el Señor os trajo, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, en la paz de la ciudad donde el Señor los trajo, será tu paz. En la paz de la ciudad donde tú vives, in the peace in the city which cuando you live tú oras por la paz por este país, in, when you pray for the peace of this nation, esa es tu paz. that is your peace. Cuando tú contribuyes a la paz When you contribute to peace con la manera como hablamos, in the way that we speak, esa es tu paz. that is your peace. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de esto. And that is all I have to say about Ahora, this. pastora, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia Now, Pastor, what should we en do as a tiempos church como este? in times like this? En todo lo que oímos es negativo. Because everything we hear is just negative. Es terrible cómo habla uno del otro en la política. Es el tiempo de sacarse sus trapitos al sol, pues. It's terrible how each other talks about each other in politics and how they just take out their rags of each other. Cómo hablan lo malo de la otra How persona. they just speak the Y evil luego and the cuando bad things termina, of the other cuando person. termina el anuncio dicen: And when the announcement is done, yo soy fulanito de tal y yo apruebo todo esto malo que dijeron de aquel. my name is so-and-so and I approve everything bad that they said about so-and-so. Eso puede dañar nuestro espíritu. That can damage our Por eso spirit. a veces es bueno apagar un ratito. That's why sometimes it's good just to turn it off. Ayer yo me propuse, yo no voy a ver
noticias el sábado. And yesterday I proposed myself, I'm not Necesito watching estar news fresca on el Saturday. domingo, I need to be fresh for porque es Sunday terrible. because it's horrible. Entonces, ¿cómo la iglesia debe responder en tiempos como este? So how should the church respond in times like this? El Señor quiere que nosotros recordemos algunas cosas. God wants us to remember a couple of things. Yo sé que usted va a pensar, esto es muy sencillo, pastora, lo que usted va a hablar. I know you're probably thinking, Pastor, this is too simple. Pero es necesario recordar las cosas sencillas del Evangelio. But it is necessary to remember the simple El things of the Espíritu Santo gospel. nos va a hacer una recordadita. The Holy Spirit is just going to remind El us. Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos una perspectiva de acuerdo a Dios en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. The Holy Spirit wants us to have a perspective of God as far as the times we're living in. Número uno, como iglesia, nosotros debemos de recordar lo siguiente. Number one, as a church, we should remember the following. Dios es soberano. God is sovereign. Usted puede decir conmigo, Dios es soberano. Can you say with me, God is sovereign? Él es soberano. He is sovereign. Al final del día, Él es el que tiene la última palabra. At the end of the day, He's got the last word. Él hace como Él quiere. He does as He pleases. Él mueve como Él He quiere. moves as He Y pleases. Colosenses 1, 16 y 17, mire lo que dice Colossians la palabra 1. del Señor. 16 and 17 says, Dice, hablando de la soberanía del Señor, speaking of God's sovereignty, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Léalo conmigo, por favor. Read it with Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios es soberano. God is A sovereign. través de Él todo fue creado. Through Him, everything was Lo que created. está en el cielo, What's in lo heaven, que está en la tierra. what's on earth. Y Él es antes de todas las cosas. And He is before anything. Y Él es el que sostiene todas las cosas. And He is the one who sustains everything. Él es soberano He is sovereign. en tu familia, In your family, en tu vida. in your life. Yo lo he entendido I've understood en this. los momentos más difíciles de mi vida, In the most difficult times of my en los life. momentos más tristes de mi vida. In the saddest moments of my life. Yo he entendido que Dios es soberano I have understood that God y he is entendido que Él sovereign. tiene la última palabra. And I understand that He has the last He word. entendido que Él sabe mejor que yo, I understand that He knows better than I que Él do. diseña mejor que yo, He designs better than I que Él do. escoge mejor que yo. He chooses better than I do. So Dios es soberano. So God is sovereign. Y nada, absolutamente nada se escapa de la soberanía de Dios. And nothing, absolutely nothing escapes from God's Nadie en sovereignty. la tierra No one on earth sabe quién va a ser el próximo presidente. Nadie sabe. knows who's going to be the next president. No one knows. La gente puede decir lo que quiera. People could say whatever they want. Ellos mismos, los candidatos, pueden decir yo voy a ser el próximo. The candidates themselves can say, I'm going to be the next one. Pero nadie sabe. But no one knows. Realmente nadie sabe. Truly no one El knows. soberano Dios ya sabe. The sovereign God El knows. creador de todo sí ya sabe. The creator of everything knows. Él ya sabe por qué. He already knows why, Y Él ya sabe para qué. and He knows for what. Y Él sabe todas las cosas. And He knows everything. Por eso yo tengo que creerle a Él y confiar en Él. That's why I have to believe Porque Him Él and es trust Him, soberano. because He is sovereign. Jeremías 32:17. Jeremiah 32:17. Ah, Señor, dijo Jeremías. Jeremiah said, Oh, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Nada hay difícil para este soberano Dios. nothing is too difficult for this Yo no sovereign Lord. sé cuál es su dificultad en este momento. I don't know what's your difficulty right Yo now. no sé lo que el médico te ha dicho. I don't know what the medic has told you. Yo no sé lo que tus oídos han escuchado I últimamente. don't know what your ears Pero have heard no hay lately. nada difícil para este Dios soberano a que But nosotros there is servimos. nothing difficult for this sovereign Lord. Lo que pasa es que lo que oímos, la retórica de lo que nosotros oímos allá afuera, What happens is that what we hear and listen to, the things outside, nos puede hacer olvidar quiénes somos y de quién somos. can also allow us to forget who we are and whose we are.
Sin embargo, si tenemos un Dios soberano en este tiempo como But este, if we have a sovereign God in times like this, sabemos que Él tiene todo bajo control. we know He's got everything under control. Mientras todo aquí en la tierra se descontrola As long as everything here on earth might go out of y las control noticias están terribles, and the news are terrible, el cielo está en paz, heaven is at peace. el Señor está en paz, God is in Él peace. es soberano He is sovereign. y Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra And madre. He knows us since we were in our mother's Conoce womb. nuestros días He knows our days y estos días que estamos viviendo. and the days that we're living. En estos tiempos que estamos viviendo es importante recordar que Dios es soberano. In these times we're living, it's important to remember God is sovereign. Usted no tiene un Diosito. You don't have a little God. Nunca se vaya diciendo, pues si Diosito quiere. Nunca use esa palabra Diosito. Don't ever use the term little God. Nuestro Dios es grande. Our God is great. Él es soberano. He is sovereign. Él es poderoso. He is powerful. Alfa y Omega. He is the Alpha and El Omega, principio y el fin. the beginning and the El que end. llena todo en todo. He who is in everything and is Lo que pasa es que sustaining everything. necesitamos estudiar la palabra What happens is we need to study the word para ver cómo Él quita reyes y pone reyes. to know how He takes kings away and He Y puts cómo Él kings, agarra el corazón del rey y lo cambia y lo usa para su gloria. and how He can take the heart of a king and use it for His So, glory. en tiempos como este, In times like this, recordemos que Dios es soberano. let us remember that God is sovereign. Número 2, recuerde que el trono de Dios es eterno. Number 2, remember that the throne of God is eternal. Hebreos 1:8. Hebrews 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. El trono de Dios es eterno. The throne of God endures forever. Muchos tronos terrenales se han levantado. Many earthly thrones have risen. Lea la historia secular. Read the secular story. Lea la historia bíblica. Read the biblical Grandes story. reyes se han levantado. Great kings have Poderosos, risen. Powerful. conquistadores, Conquerors que creían el mundo es mío. that believe the world is Y de mine. repente viene Dios soberano And all of a sudden, sovereign God y shows up destruye todo aquello que se había levantado en su contra. and destroys everything that had risen by them. Aun cuando la gente quiso reunirse y hablar el mismo idioma. Even when people wanted to gather together and speak the same language. Y levantaron una gran torre para llegar a Dios. And they raised a great tower to reach God. Dios dijo: no se hace así. God said, you don't do it A mí this no me way. llegan a través de una torre. You don't come to me through a tower. Ustedes llegan a mí a través de mi Hijo Jesucristo. You come to me through my son Jesus ¿Y Christ. qué hizo Dios, iglesia? And what did God do, church? Confundió la lengua de la He gente. confused the language of the people. Y ahí por eso tenemos tantos idiomas hoy en día. And that is why we have so many languages Porque a Dios no today. se le llega a través de eso. Because you don't reach God through a Muchos tower. tronos se han levantado Many thrones have risen. y así mismo han caído. In the same way they have Lea la fallen. historia. Read history. Cuando una nación no se somete a Dios, When a nation does not submit to God. cuando una nación se siente autosuficiente When a nation feels autosufficient y se cree mucho, or self-sufficient and they think they're all that, el Señor tiene que hacer algo. God has to do something. Puede pasar en Estados Unidos. It could happen in the Está United pasando en States. Estados Unidos. It's happening in El United Señor nos States. está sacudiendo. God is shaking us Pero up. la iglesia permanece para siempre. But the church lasts Porque forever. tiene un Dios soberano. Because we have a sovereign God. Y porque su trono es eterno. And because his throne is eternal. Escuche lo que le voy a decir. Listen what I'm going to tell you. Sin Dios nada es eterno. Without God, nothing is eternal. Con Dios todo es eterno. With God, everything's eternal. Dígalo conmigo, sin Dios Say it with me. Without God, nada es eterno. nothing's eternal. Con Dios But with God, todo es eterno. everything is eternal. ¿Se recuerdan de aquel gran transatlántico llamado el Titanic? You guys remember the Titanic? ¿Se recuerdan? You remember? Fue construido en marzo 31 del 1909 It was built in March 31st, 1909. y terminó su construcción en mayo 1911. And finished its construction in 1911. Salió por primera vez a un viaje de Southampton con destino a Nueva York. Venía de Europa para Nueva York. It shipped for the first time from Europe towards New York. Y cuando venía aquel gran barco
invencible And that invincible ship was coming. chocó contra un glacial ártico y se hundió el 15 de abril de 1912. And it crashed against an iceberg and sunk in 1911. 1912. No vivió mucho tiempo, usted se da cuenta. It didn't live too long. ¿Sabe que el Titanic medía 883 pies y pesaba 52.300 toneladas? Did you know that the Titanic measured 883 feet and weighed 52,000 pounds? Toneladas. Tons. Masivo. Massive. 1,503 personas murieron ese día. 1,503 people died that day. Cuando estaban abordando ese barco, When they were boarding that ship, una señora llamada Sylvia Caldwell le preguntó al capitán del barco, a lady called Sylvia Caldwell asked the captain of the ship, ¿es verdad que este barco es insumergible? is it true that this ship is immersible? ¿O a prueba de hundirse? Or is it sink proof? Aquel hombre se levantó el cuello That man raised his collar y le dijo, and he said, sí señora, yes, ma'am. Dios mismo no podría hundir este barco. God himself could not sink this ship. Lo demás es historia. And the rest is history. Ustedes ya saben lo que pasó. You know what happened. Los que vieron la movie ya saben. Those who saw the movie, you know what happened. Rose. Rose! Qué romántica esa movie. Oh, how romantic that Qué is. gran verdad esa movie. What a great truth that movie. Tremenda película la que se aventaron. Tremendous movie that they made. Este barco que no suponía hundirse se hundió. This ship that supposedly could not sink, it sunk. Todo lo que el hombre fabrica un día se termina. Everything that man makes one day will end. Así como ese barco que fue fabricado. Just like that ship that was fabricated. Todo lo que el hombre fabrica sin Dios se va a caer. Everything that man makes without God will fall. Por la sencilla razón que lo fabricado por el hombre no es eterno. For the simple reason that anything made by man is not eternal. Pero miren lo que dice Hebreos 12:28. But look what Hebrews 12:18 says. Así que familia Betel, amigos que nos están viendo en este momento, así que recibiendo nosotros un reino, ¿cómo es este reino? Inconmovible, tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este reino que nosotros tenemos es inconmovible. This kingdom that we have is unshakable. Nada lo va a mover. Nothing can move it. Mire, la bolsa de valores se puede mover. Look, the stock market can La shake. tierra se puede mover. Earth can shake. Hace 2 días se movió con un terremoto de 7, no sé qué, allá por Turquía, no me acuerdo por dónde más, pero fue terrible. 2 days ago there was a earthquake in Turkey, but it was horrible. Los huracanes se levantan. Hurricanes rose up. Oye, todavía nunca habíamos visto tantos huracanes como este año. Bueno, en el 2005 hubieron bastantes, pero ahora está tremendo esto. But now hurricanes, they're just wiping out. Ya se acabaron los nombres. The names already Ya ended. se acabaron el alfabeto. The alphabet already ended. Ahora nos metimos al alfabeto griego. Now we went to the Greek Ya vamos names. por el hermano Z. We're going with brothers Z. Qué tremendo está esto. How tremendous is this? Mire, no se agarre tanto de lo que puede ser destruido, hágame el favor. Look, don't hold on too much to something that can be Todo lo que destroyed. usted puede tocar se puede terminar. Anything you can touch can end. Todo lo invisible que viene de Dios es eterno. Everything invisible that comes from God is Agárrese de eternal. esa mano poderosa. Grab a hold of that powerful Agárrese hand. de esa palabra poderosa. Grab a hold of that powerful El word. reino de Dios, su trono es eterno. The kingdom of God is eternal. Y His es- throne is eternal. Y es eterno porque
un Dios eterno está sobre él. And it's eternal because an eternal God is upon it. No hay por qué temer, iglesia. There's nothing to fear, church. Mientras que Dios esté en su trono eterno, As long as God is in his eternal Él tiene el throne, control de tu vida y mi vida si nosotros se lo permitimos. he has the control of your life and my life if we Y allow este him. Dios eterno sobre este trono eterno And this eternal God upon this eternal no se throne cansa, doesn't get tired. no se fatiga, He doesn't fatigue. no se duerme, He doesn't sleep. no se va de vacaciones. He doesn't go on Aleluya, vacation. aleluya. Él vela por ti. He sees over you. Él vela por mí. He sees Él over vela me. por su iglesia. He sees over Él his vela porque church. su palabra se cumpla. He allows his word to be fulfilled. Ese trono siempre está abierto. That throne is always open. Ahí no cierran la puerta. You don't close the doors there. Usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. You can enter confidently before the throne Alabado of sea grace. su nombre. Praise be his name. Eternamente y para siempre. Eternal and forever. En tiempos como este, In times like es this, bueno recordar que Dios es soberano. it's good to remember that God is sovereign. Es bueno recordar que el trono de Dios es eterno. It's good to remember that God's throne is eternal. Pero también es bueno recordar que su palabra es eterna. But it is also good to remember that his Mire lo word que is dice 1 eternal. Pedro 1, 24 y 25. Look what 1 Peter 1, 24 and 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que os ha sido anunciada. Todo se va a terminar, Everything will end, pero la palabra del Señor permanece para siempre. but the word of God will last forever. El cielo que usted mira y la tierra pasarán, The heaven and earth you see will pass, pero la palabra del Señor permanece para but siempre. the word of God lasts forever. Qué privilegio pertenecer a un reino que tiene una palabra eterna. What a privilege to belong to a kingdom that has an eternal word. Este Dios no cambia de palabra. This God does not change his word. Usted nunca va a escuchar a Dios decirle, You'll never hear God tell you, dijo mi mamá que siempre no. oh, my mom said, not after all. Mi Dios no es político. My God is not Él political. no promete un montón de cosas y luego no las He cumple. doesn't promise a bunch of things and then doesn't fulfill them. Como aquel político que dijo, y si me eligen, vamos a edificar un puente. Like that politician who said, if you elect me, we will build a bridge. Y le dice una ancianita allá entre el grupo, And the old lady in the group tells him, señor candidato, no tenemos río. Mr. Candidate, we don't have a river. Edificamos el río entonces. Then dijo el we'll hombre. build a river. Por eso usted no puede poner su vida en eso. That's why you can't put your life in. Pero usted puede poner su vida en esto. But you can put your life in La this. palabra de Dios es para The siempre. word of God is forever. Escucha, iglesia. Listen, church. Mientras que las circunstancias humanas y aún las ciencias que el hombre ha creado cambian As long as human sciences change, y no son permanentes, and they're not permanent, la palabra de Dios es eterna. the word of God is Coma la eternal. palabra, Eat the word. empápese de ella, Saturate it. créala, Believe it. apague la voz del hombre Shut the mouth of men. y empiece a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Start listening to the word of Mire God. lo que dijo Jesús en Mateo 5:18. Look what Jesus said in Matthew 5:18. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta palabra hasta que todo se haya cumplido. Esta palabra se va a cumplir. This word will be Lo que fulfilled. Dios ha dicho de ti se va a cumplir. What God has said about you will be ¿Qué ha fulfilled. dicho Dios de ti? What has God said about you? Todo lo que Él ha dicho de nosotros se va a cumplir. Everything he has said about us will be Mire, fulfilled. muchos Look, han tratado de alterar la palabra, many have tried to alter the word, cambiarla, to change it, ridiculizarla, to ridicule de it, que desaparezca. for it to disappear. La han tratado de sacar de la sociedad. They've tried to take it out of society. No quieren verla. They don't want to see it. Quieren castigarte si tú la lees. They want to punish you if you read it. Te dicen que la palabra no pertenece en la escuela. They tell you the Bible doesn't belong in Que no te schools. confundas. Don't be confused. Si sacamos la Biblia, If we take the si Bible out, sacamos la palabra if we take the word out de nuestra vida, of our life, vamos a ser como una hoja seca llevada por todo viento. we will be like a dry leaf just taken by the wind. Tú vas a ser la opinión del hombre andando. You will be the opinion of man walking.
Mientras que si te agarras de la palabra, But as long as you hold on to the word, serás las promesas de Dios andando. you will be the promises of God walking. Tendrás eternidad en tu vida. You will have eternity in your life. Mire, muchos credos y doctrina cambian. And many doctrines and creeds change. Una doctrina, un credo de tantísimos años en la Iglesia Católica, el Papa lo acaba de cambiar. A doctrine and a creed that it was in the Catholic Church for many years, the Pope just changed it. ¿Saben lo que estoy hablando? Do you know what I'm talking about? Él dijo, hay que hacer un espacio para que los homosexuales o la gente del mismo sexo se pueda casar. He said- Tenemos que hacer algo. Let's make a space so that same-sex marriage can happen. Y su misma gente, sus mismos sacerdotes se quedaron And his con el very ojo own cuadrado. priest stayed starstruck. No se asuste, Don't be scared. no se asuste, por favor. Please don't be scared. Los credos y las doctrinas cambian. Doctrines and creeds Si change. son de hombre, van a cambiar. If they are from men, they will Pero la change. palabra de Dios es la única que permanece. But the word of God is the only one that remains. La Corte Suprema de este país pudo haber aprobado el sexo o el matrimonio con personas del mismo sexo. The Supreme Court of this country could have approved Lo aprobó, same-sex marriage. está aprobado. It's approved. Pero Dios no lo aprueba. But God doesn't approve it. A Dios no lo cambió eso. That didn't change God. Y así hay muchas cosas que van a cambiar. But like this, many things will change. ¿Y qué quiere decir con esto, pastora? But what are you trying to say? Dios no Pastor? cambia. God does Tu not palabra no change. cambia. His word does not Y si change. Dios te ha prometido algo, And if God has tienes promised que you creer que something, lo vas a recibir. you must believe you're going to receive. Nada de lo que está en la palabra se va a quedar sin cumplimiento. Nothing that's in the word will Esta not end palabra up being no se fulfilled. hace obsoleta, ¿ok? This word is not obsolete. Espera lo que Él te ha dicho. Wait upon what he's told you. Espéralo con esperanza. Wait with it with Espéralo hope. con agradecimiento. Wait with it with Va a faithfulness. suceder. It will happen. Me recuerdo lo que dijo Job I remind myself what Job said. en Job 13:15. Job 13. Aunque Él me matare, dijo Job, Job said, even though he slay me, en Él esperaré. I will wait upon La him. palabra de Dios es eterna. The word of God is eternal. Y por último, And lastly, la iglesia es eterna. the church is eternal. 4 de aquí son eternos. 4 people here are La eternal. iglesia es eterna, The amados. church of God is eternal. No estoy hablando de las paredes. I'm not talking about these walls. Esto se va a caer un día. This is going to fall down one day. Espero que no sea cuando estamos nosotros aquí, ¿verdad? Hopefully it's not when we're here. Pero un día se va a desaparecer. But one day it will disappear. Ay, como quiere uno su casa, ¿verdad? Como Oh, la, how you just love your house, right? y de repente empieza a abrirse el piso. And then all of a No, sudden, the lo foundation, primero que pasa es que la puerta no cierra bien. the first thing that happens, the door doesn't shut right. Ay, ¿qué pasó? Oh, what happened? Y usted trae algo para cortarle a la madera y le empieza a quitar a la puerta porque la puerta creció a través de You los años. start cutting the door because apparently the door has grown over the years. O le empieza a hacer algo arriba. Or you start adjusting something up Es top. que necesitas echarle aceite, le dice la esposa al hombre. It's because the wife tells the husband, you need to put No oil on it, that's no why. tengo aceite. I don't have oil. Aunque sea de cocinar, Even though it's cooking oil, ponle mantequilla. put butter on it. Mira, no cierra bien la puerta. Look, the door doesn't close right. Y no hayamos ni qué hacer. We don't even know what to do. Pero no es la puerta. But it's not the door. Es el cimiento, el fundamento es el cimiento. The problem is the foundation. ¿Qué pasó? What happened? Pues se mueve. Well, it moves. ¿Cómo ve que se mueve? What ¿Por do qué you se mean mueve it el moves? Why does it fundamento? move? ¿Por qué se mueve la fundación de su casa? El What is the fundamento? foundation of your ¿Por qué house? se move? mueve? Why does it move? Porque la tierra se mueve. Because the dirt moves. No es la puerta, dígale a su vecino. Tell your neighbor, it's not No the es la door. puerta, It's es el not fundamento. the door, it's the foundation. Wow. Wow. Y yo todo este tiempo cortándole la puerta ya la llevo así. And this whole time I'm cutting the door and now it's like this. Dios es soberano. God is sovereign. Tu trono es eterno. His throne is eternal. La palabra es eterna, The word is eternal. pero la iglesia es eterna. But the church is eternal. No se aferre a las cosas que se van a desaparecer. Don't worry about the things that are going to disappear. Gócese, Rejoice. pero no se aferre. But don't be worried.
Y cuando hablamos de la iglesia, decía yo, no es el edificio, somos ustedes y yo. When I spoke about the church, it's not about the building, El it's cuerpo about de you and I. Cristo, The people of Christ que tiene diferentes miembros, who have different members. los llamados, The called. que tienen identidad en Cristo Who have identity in y Christ. que creen en la palabra, And who believe in the word. en la palabra de vida eterna. The word of eternal life. Pase lo que pase, Happen what might happen. venga lo que venga, Come what may come. la iglesia es eterna. The church is eternal. Mateo 16:18, y con esto vamos a terminar. Matthew 16:18, and I close with this. Jesús platicando con Pedro. Jesus speaking with Peter. Pedro da una gran declaración. Peter gave a great declaration. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the rock, the Son El of the Hijo living del Dios God, viviente. the Y Son of the cada living God. persona que da esa declaración y la recibe en su corazón, And every person who makes that declaration and receives it in their heart comienza a tener eternidad en su vida. begins to have Y eternity mire lo in que their le dijo life. Jesús a Pedro. And look what Jesus told Peter. Yo te digo que tú eres Pedro. I tell you, you are Y Peter. sobre esa confesión, sobre esa piedra, And upon that confession, yo upon voy that a rock, edificar mi iglesia. I will build my church. Y las puertas del infierno mismo And the gates of hell no itself podrán en contra de la iglesia. could not go against the church. Vendrán momentos, vendrán ocasiones Moments and situations will come en que te vas a sentir tembloroso, como que ya no puedes más. in which you're going to feel a little shaky and like you can't go on. Pero tú eres la iglesia de Jesucristo. But you are the church of Jesus Christ. Y aunque muramos físicamente aquí en esta tierra, And even though we die physically on this earth, nosotros tenemos vida eterna en Cristo. we have eternal life through Jesus. Eso debería de motivarte a gozarte en el That should Señor. motivate us, the saints. Si dudas dónde vas a pasar la eternidad, If you doubt where you're going to pass si eternity, usted no sabe si va al cielo o al infierno, porque no hay otro lugar, no hay if un you tercer don't lugar, know if you're going to heaven or hell, because there is no other place, usted tiene que ponerse firme con el Señor you must be firm with y God decirle: ven a mi corazón, and tell Him, come to my quiero heart. ser I eterno, want to be eternal. quiero tener eternidad. I want to have eternity. Segunda Timoteo 2:19 2 Timothy 2, dice la palabra del the Señor: Bible says, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce los que son de Él. the Lord knows who are His. La iglesia ha pasado por muchas The cosas, church has gone through a lot, pero no se ha terminado. but it has not ended. Cuando no podíamos venir a la casa, When we couldn't come to the en la house, casa estaba la iglesia. the church was at La the iglesia house. nunca se detiene. The church never Por holds eso back. tenemos que confiar That's why we must en trust este Dios soberano, in that sovereign en God, su trono que es eterno, in His throne en that's su eternal, palabra que es eterna, in His word that's y eternal. ser parte de esa iglesia que es eterna. Be part of this church that's Póngase de eternal. pie. Stand to your feet. En estos tiempos tan difíciles, In these difficult times, donde se está hablando que puede haber algo muy fuerte si este no queda o si este queda, where something very powerful is being spoken, that if this one stays or if this one goes, entienda que todo lo fabricado por el hombre se va a terminar. understand that everything made by men will end. Por eso no podemos esperar en el brazo de un humano. That's why we cannot wait on the hand of a Tenemos que man. esperar en el brazo del Señor. We must wait on the hand of the Lord. Yo quiero que miremos dos versículos más así de pie. I want us to see two scriptures. Yo quiero just que as usted lo first lea conmigo. I Jeremías want you to read them with me. Jeremiah 17, 17, 5 y 6. 5 and 6. Mire lo que dice la palabra. Look what the word says. Así ha dicho Jehová, léalo conmigo. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón, ¿qué hace? Se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto todo aquel que confía en el hombre, en tierra despoblada y deshabitada. Pero mire lo que dice Look what it says. el contrario The del que contrary. cree en el Señor y espera en Él. Believe in the Lord. Jeremías 17, 7 y 8. Jeremiah 17, 7 and 8. Bendito el varón o aquel que confía en el Señor. ¿Puede levantar su mano conmigo? Can you raise your hand with me? Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza está puesta en Él solamente.
Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, ¿qué va a hacer? Echará sus raíces. No temerá cuando vengan noticias terribles, ni el calor, ni nada que quiera venir a aprisionarte, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía ni se inquietará, ni dejará de dar fruto. En tiempos como este, In times like this, mi confianza está puesta en ti, Señor. my trust is put in you, God. Padre, muchas gracias, Father, thank you porque tú nos has tirado un fundamento sólido. because you've placed us on solid foundation. Estamos parados en este fundamento sólido y fuerte, We are standing on this solid foundation. que nada ni nadie lo va a mover. Nothing nor no one can shake it. La gente a mi alrededor puede tener temor. People around us could have fear. La gente a mi alrededor puede estar molesta y enojada, People could be bothered and angry and upset. pero yo voy a permanecer firme, But I will be firm porque creo en ti, because I believe in you. porque reconozco que eres soberano, Because I recognize that you are porque sovereign. reconozco que tu trono es eterno, I acknowledge that your throne is porque eternal. reconozco que tu palabra es eterna, I acknowledge your word is porque eternal. reconozco que tu iglesia es eterna, I acknowledge that your church y is yo soy parte de esa and iglesia. I am part of this. Gracias por escribir eternidad en mi vida. Thank you for writing eternity in my life. Soy eterno I'm eternal. y mi eternidad está segura con Cristo. My eternal is safe Mi with Christ. esperanza está en ti. My hope is